Ahora vamos y siguiendo en línea con lo que hablaba Modesto recién de sustentabilidad y que me llevaba a pensar en las 3P que muchas veces nos han hablado acá en la facultad, ¿no? De la sustentabilidad, de Planet, People, Profit. Le vamos a dar lugar al equipo del Artirigoyen junto con Martín Fragió, que ahí está viniendo, trabaja en Carbon Group, es docente aquí. Y junto con las chicas del Artirigoyen que ahora van a pasar, son quienes llevan a cabo la política de sustentabilidad del Artirigoyen. Eso, así vemos. Bueno. Hola a todos, ¿cómo andan? Como les comentaban, nosotras somos parte del equipo de sustentabilidad del Artirigoyen. Nos acompaña Martín Fragió y hoy venimos a hablar un poco sobre la sustentabilidad como eje en el agro. Bueno, no hace mucho nosotras estábamos sentadas ahí como todos ustedes, así que la idea de hoy es un poco charlar con ustedes. Primero quiero agradecerle a los chicos de AgroConnect, felicitarlos por esta iniciativa y felicitarlos a ustedes porque se hicieron un espacio en su fin de semana para venir a hablar de estos temas, que hoy, como en muchas de las charlas, se fue escuchando la palabra sustentabilidad y en muchos de los trabajos de las empresas se vienen escuchando cada vez más equipos de sustentabilidad, áreas de sustentabilidad, y vemos cómo, a mí me gusta así decirlo, como la sustentabilidad llegó para quedarse, ¿no? Y hoy es este el tema que vamos a hablar con ustedes. Y cuando hablamos de sustentabilidad, nosotros hablamos de un plano ambiental, de un plano económico y un plano social, porque una empresa del sector agropecuario, como estamos hablando hoy, no solo trabaja en su producción y en su hectárea productiva, sino que trabaja en un entorno en donde hay una población, hay una comunidad. Nos empezamos a relacionar con distintas personas y con la biodiversidad que existe también en esa hectárea a la cual nosotros después empezamos a producir. Y acá, presentándolo a Martín, que en este camino es nuestro referente y nuestro mentor en lo que es cambio climático, nosotros queremos preguntar y empezar a charlar con ustedes qué es esto de el cambio climático y qué está pasando hoy y por qué se escucha tanto. Así que Martín. Gracias, Sofi. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un honor hoy estar con Sofi, con Camila. La Artirigoyen es una empresa argentina y para nosotros hoy es la empresa que lidera este debate del cambio climático en Argentina. Aún comparando con empresas multinacionales, es la empresa que tomó este liderazgo con una responsabilidad y dentro de ese equipo, para nosotros, el equipo que lideran Sofi y Camila es excelente. Y como decía Sofi recién, ¿no? Ella viéndose reflejada en la silla donde están ustedes, es ver ustedes también de qué manera piensan que pueden hacer un aporte hacia la solución del cambio climático. ¿Cuántos de ustedes piensan que hoy el cambio climático es prioritario para la población mundial? Para las 8.100 millones de personas, ¿cuántos de ustedes creen que está entre los 3 temas más importantes? Vi una mano levantada atrás. Claro, fíjense cómo hay muchas manos levantadas, ¿no? En una visión donde esta agenda, ¿no? del cambio climático, que es una agenda reciente para la humanidad, ¿no? Porque en realidad la agenda del cambio climático empieza en 1990 y en el año 92 se hizo una primera reunión que fue en Río de Janeiro, que se llama la Cumbre de la Tierra, donde un poco empieza la conciencia, ¿no? O sea, el mensaje de Río de Janeiro y el documento que se firmó ahí, que es lo que se llama la Declaración de Río. El mensaje principal es, tenemos un problema en la atmósfera y los que estamos generando ese problema en la atmósfera somos los humanos. No es algo que viene de alguna fuente desconocida, sino que somos nosotros. Y desde los 90 hasta acá se fueron construyendo distintos métodos, pero sobre todo ocurre un hecho en el año 2015 que es la firma del Acuerdo de París. Ese año se firmaron 3 eventos, se firmaron 3 acuerdos internacionales de primer nivel. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Uno es el de París. ¿Alguien se... Sí, adelante.
No, me pareció que había una mano ahí, pero no. Los otros dos son la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo estoy seguro que hoy más de alguno de los oradores anteriores los habrá mostrado. Y el otro gran acuerdo internacional es el de diversidad biológica o biodiversidad. Pero eso muestra un cambio. O sea, el Acuerdo de París muestra un cambio. ¿Por qué? Porque la agenda del cambio climático desde 1990 había sido una agenda de científicos, sobre todo los científicos del IPCC. ¿Alguien sabe qué es el IPCC? El IPCC es un ente dentro de las Naciones Unidas que significa Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El IPCC es un grupo de científicos. Los países del mundo voluntariamente mandan desde fines de los 90, se conforma el IPCC alrededor del año 88, 89, manda a sus mejores científicos. Inicialmente los científicos del IPCC eran todos climatólogos, o sea, gente que entendía la atmósfera. Pero con los años se fueron incorporando otros expertos en otras actividades. Y el IPCC es el que va construyendo los documentos, va construyendo el conocimiento científico, el que ustedes seguramente usarán para estudiar en sus universidades. Ese conocimiento científico que es el que permite, como vamos a ver ahora en un momento, que las empresas y que los países, el Acuerdo de París es un acuerdo entre países, el de diversidad biológica también, y la Agenda 2030 también es un acuerdo entre países, pero las emisiones las genera la actividad económica, las generamos las personas. Y las personas, cuando tomamos decisiones en nuestra empresa, en nuestro lugar de trabajo, ahí decidimos y ahí queremos cambiar. Entonces, hoy lo que les vamos a mostrar es cómo esta agenda del cambio climático, que se construye a partir de estos acuerdos, donde el Acuerdo de París es muy importante, pero desde el año 90 se van diseñando distintas metodologías de cuantificación, porque finalmente, como ustedes, como alumnos de ingeniería, calculo, ¿quiénes acá no son alumnos de ingeniería? ¿Y qué carreras estudian? ¿Agronomía? Bueno, igual, estamos. Ah, no, más fuerte, ¿qué? Agronomía. Agronegocios. ¿Y por allá? ¿Qué otras carreras hay hoy? ¿Contabilidad? Listo. Ah, espectacular. Muy interesante. Bueno, para todos igual la cuantificación es algo muy importante. Entonces, en esta agenda del cambio climático se diseñan a lo largo de los años 3 sistemas contables de cuantificación diferentes, que parten de lógicas diferentes y que hoy está siendo bastante complejo integrar. El primero es el que hace los inventarios nacionales. Los primeros inventarios nacionales se publicaron en 1990 y la Argentina fue haciendo uno cada 10 años, más o menos, 96, 2006, y del Acuerdo de París para acá es obligatorio uno cada 2 años. El segundo sistema contable es el sistema contable que se llama de huellas de carbono, de empresas o productos, pero parte de premisas diferentes. En el primer caso, el de los inventarios, se cuantifica todo el que emite dentro de un país, sin importar quién es el dueño de esos activos. En cambio, en la huella de carbono de las compañías, como nos pasó en el trabajo espectacular que hicimos durante casi 2 o 3 años, ¿no?, con Camila y Sofía, es activo por activo, unidad de negocio por unidad de negocio, determinar si son actividades propias, actividades que la compañía tiene, o el capital invertido ahí, o la decisión económica, o la decisión operativa, y eso determina de qué manera se deben cuantificar. Y el tercer sistema es el sistema de los mercados de carbono, que hoy no tenemos tiempo para hablar de eso, pero es otro método contable también completamente diferente, y hoy el mundo, para poder cumplir con el Acuerdo de París, que vamos a hablar en un minuto, necesita integrar estos 3 sistemas. Y ahí necesita de todos ustedes, de su conocimiento científico, de su conocimiento técnico, de sus universidades, para poder unificar esto y transformarlo en algo que pueda hacer que cumplamos como humanidad el Acuerdo de París. Buenísimo. Bueno, acá les vamos a mostrar un poco, como decía Martín, el inventario. Argentina tiene su inventario, ¿sí?, de gases de efecto invernadero, y el sector agropecuario también, ¿sí? Se le atribuye un 39% a lo que son las emisiones. Todos tenemos emisiones, ¿sí?, por nuestro estilo de vida, las empresas tienen emisiones y nosotros el sector también. Lo importante de esto que queremos nosotros resaltar, que aparte de tener una contribución, somos parte de la solución.
y ahora les vamos a mostrar bien por qué y por qué tenemos que comunicarlo y nos tenemos que posicionar como país para defendernos ante exigencias de mercados internacionales, para mostrar realmente lo que hace el sector, porque es un trabajo de las empresas, de los productores y de toda la cadena. Así que para seguir con el tema del sector y los principales gases que emite el sector, vemos cuántas veces hemos escuchado del metano y que si las vacas tenían que desaparecer, no tenían que desaparecer. Algunos seguro dijeron, che, no comas más carne. Bueno, el principal mito acá es que el metano dura mucho menos en la atmósfera que otros gases. O sea, dura 10 años, chicos. Es mucho menos. Entonces siempre estuvimos en el ojo de la tormenta y ahora se está demostrando que no es tan así, que las vacas no tienen que desaparecer, que los productores argentinos trabajan de diferente forma y que lo tenemos que contar. Eso es un desafío para todos ustedes, no solo los agrónomos, no solo, es muy variado el sector, así que eso es sumamente importante. Argentina tiene una posición estratégica en esto y este dato me parece súper relevante para que se lo lleven. Así que 10 años dura el metano en la atmósfera. Acá Martín les va a contar un poco estratégicamente el rol que tiene el sector frente a otros sectores. Claro, fíjense qué importante, ¿no?, lo que comentaba Camila recién. Como decíamos recién, esto empieza con los inventarios nacionales, responsabilidad de los gobiernos, frente a esas reuniones anuales, ¿no?, lo que se llama las COP, las conferencias de las partes. París fue una, fue la COP21, iban los países. Pero lo que vimos, sobre todo de París para acá, es el rol de las empresas, el rol de las personas, de los individuos, ¿no?, de los gerentes de las compañías, de los directivos, ¿no?, de los accionistas, empezando a entender y a analizar y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer una contribución? Y este tobogán que estamos viendo acá, que quizás alguno alguna vez lo vio, ¿alguien vio alguna vez este tobogán? No me digan en la plaza porque no vale, ¿no? Bueno, este trabajo, el Acuerdo de París es en el año 2015, entra en vigencia en 2016. ¿Y qué dice el Acuerdo de París? ¿Alguien sabe qué meta, qué es lo que dice medir el Acuerdo de París? ¿Cómo? La reducción, no. Es justamente mucha gente piensa, muchísima gente, aún expertos en el tema, piensa que el Acuerdo de París pone un límite a la cantidad de emisiones. No se puede emitir más de tantas toneladas, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto es la emisión total del ser humano? ¿Cuánto emiten las actividades del ser humano en total? Eso vamos a volver en un ratito. Pero lo que dice el Acuerdo de París es que el mundo, la humanidad, no puede permitir que la temperatura de la Tierra, la temperatura de la atmósfera, como promedio anual, supere los 2 grados respecto a al año 93. Y que es mejor que 2 grados que se encuentre cerca de 1,5 grados. ¿Qué es este trabajo? Este trabajo lo hicimos con un grupo de personas de todo el mundo en el ámbito de la Cámara Internacional de Comercio, que es ICC. Ven que dice ICC. ICC es la organización empresaria más grande del mundo. Tiene 45 millones de empresas socias en 140 países y abarca en forma directa unas 1.000 millones de personas en su actividad económica en el mundo. Y el objetivo de este trabajo, que queríamos mostrarles hoy, muestra la tendencia que los distintos sectores de la economía, energía, industria, edificios, transporte, alimentos, y ahora les vamos a explicar la parte verde de abajo, tienen que lograr. En 2050 todos estos sectores, para que se cumpla con el Acuerdo de París, tienen que llegar a emisiones cero, que es lo que dice a la derecha. 2050 cero. En 2030 aproximadamente, que 2030 faltan 7 años o menos, en realidad 6 años y medio, hay que bajar las emisiones alrededor de 45% a nivel mundial, ¿verdad? Ustedes imagínense, cada vez que prendemos la lamparita de nuestra casa, cada vez que ponemos en marcha el auto, che, de acá a 6 años y medio tengo que lograr que este auto, que mi lamparita, y lo mismo el que está en China o el que está en Francia, bajen sus emisiones a la mitad. Eso significa, desde el punto de vista económico, la relocación de capital más grande de la historia de la humanidad. Nunca hubo un momento donde la humanidad tiene que decidir en qué invertir para lograr esto y en qué no invertir para no lograr esto. Pero vamos ahora en un segundo a la parte verde. Como ven, la parte verde dice recursos basados en la naturaleza. Es como hoy nosotros administramos los suelos, los bosques de todo el mundo. Y hoy esos suelos y bosques están emitiendo, nuestra agricultura, nuestra ganadería, hoy está generando emisiones.
Pero para cumplir con el Acuerdo de París, lo que necesitamos es no solamente que llegue a emisiones cero, sino que se transforme en una plataforma de absorción de CO2 de la atmósfera a partir de la fotosíntesis, que ahora Camila nos va a hablar de eso, de escala global y que resuelva ese problema de todo el CO2 que tiramos a la atmósfera durante los últimos 150 años. Entonces, este es el desafío más grande de la humanidad y no tenemos mucho plazo. Y la visión que vemos, sobre todo en el sector empresario a nivel global, y por eso para nosotros el trabajo del Arte Irigoyen es tan importante, porque lo vemos como quizás la empresa argentina que tuvo esta visión más clara en cada una de sus actividades, que van desde el campo hasta los mercados donde ellos exportan cientos de productos de alto valor. Adelante, Cami. Bueno, yo sigo. Bueno, otra idea que hoy le queríamos dejar es que cuando uno estudia el tema del cambio climático, siempre se habla de las emisiones antropogénicas. ¿Cuánto emite el ser humano? ¿Verdad? Pero hubo un grupo de científicos del IPCC que hace unos 10 años dijo, pero necesitamos también que la gente, además de creer que esas emisiones existan, qué función cumplen esas emisiones en la vida en la Tierra. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros leemos hablar de cambio climático y se habla de los gases de efecto invernadero. ¿Alguien sabe cuáles son los gases de efecto invernadero? A ver, digan uno. Metano, dióxido de carbono, CFC, óxido nitroso. Bueno, ahí estamos bien, porque los tres principales son dióxido de carbono, el número 1, metano, el número 2, óxido nitroso, el número 3. Pero muchas veces cuando leemos artículos en los medios o comentarios, estos son gases contaminantes, como si en realidad estuviéramos tirando a la atmósfera un gas ajeno a la atmósfera y que destruye la vida en la Tierra. Pero en realidad, si nosotros pensamos en el rol del CO2 en la atmósfera, ¿no? Si no hubiera existido CO2 en la atmósfera, o sea, si no existiera CO2 en la atmósfera, nosotros no estaríamos acá. ¿Alguien sabe por qué nosotros no estaríamos acá? ¿No habría agua? Bueno, más o menos, ¿eh? No habrían vegetales. ¿Y qué hacen los vegetales con ese CO2? ¿Qué hacen? Lo transforman en oxígeno. Entonces, si no hay CO2 libre en la atmósfera, no hay oxígeno libre en la atmósfera. Entonces, muchas veces la pregunta que nos hacemos es, ¿no será que el CO2 más que un gas contaminante es un gas milagro? Si no hubiera habido CO2 en la atmósfera, por más agua que hubiera habido en la Tierra, no habría la vida que conocemos nosotros. Nosotros no estaríamos acá de ninguna manera. Entonces lo que intentó hacer este grupo de científicos es decir, a ver, entendamos la vida en la Tierra, no solo de la óptica de las emisiones. Entonces vamos a ver las emisiones. Esto es solo CO2, excluye metano, óxido nitroso y los otros gases. Entonces, a la izquierda vemos las emisiones humanas, 41 gigatoneladas de CO2, 51 gigatoneladas, si incluimos los otros gases en equivalente dióxido de carbono. 35 gigatoneladas es lo que emitimos por la quema de fósiles, 5 gigatoneladas es lo que emite la agricultura. Y eso es el 100% de las emisiones que hacemos los humanos de nuestra actividad humana, de todos los días. Esta luz de acá, el auto, el que fabricó la cosita de agua, todo. ¿Ok? Cuando vemos acá, en la segunda parte, es el destino. Eso que nosotros emitimos, ¿a dónde va? Porque la atmósfera no es como un globo que va a explotar, ¿no? Porque muchas veces cuando leemos esos artículos así de que estos son gases contaminantes, que el ser humano está emitiendo gases que destruyen la Tierra, es cierto, estamos generando un problema enorme con el cambio climático. Pero no es un globo que va a explotar la atmósfera. ¿Qué hace la vida en la Tierra? Hace que de esas 41 gigatoneladas, 11 gigatoneladas se vuelven a capturar por las propias plantas en la Tierra. Las propias plantas, el árbol en el bosque, el cultivo de soja, de maíz, de trigo, etcétera, etcétera, lo toma, 11. 10 son capturadas por los océanos y eso es un problema muy grave, porque el CO2 en el océano lo que hace es se transforma en ácido carbónico. Baja el pH. Si baja el pH, ¿qué es? ¿Más ácido o más alcalino? Más ácido, ¿verdad? Entonces, al acidificarse los océanos,
el ciclo de vida en los océanos se complica y empieza a perderse biodiversidad y calidad de vida en los océanos. Por el contrario, las 11 que se capturan en la Tierra mejoran los ecosistemas. Aumenta el carbón en los suelos, los bosques son más voluminosos, más saludables. Y de esos 19 gigatoneladas van y se quedan en la atmósfera. ¿Qué es donde está el problema? ¿Verdad? O sea, de las 41 que emitimos, solo la mitad va a la atmósfera porque el resto, los propios ecosistemas, la vida en la Tierra, los va resolviendo por nosotros. Pero igual fíjense qué es lo que quiso hacer este equipo de Friedrichstein ahora y antes, de una francesa que se llama Corinne Lequer, que fue la que tuvo esta idea, que hay que entender el ciclo en la vida en la Tierra y no pensar que nuestras emisiones son solamente como si estuviéramos inflando un globo con un gas explosivo o un gas tóxico, ¿no? Hace poco había un artículo en un diario importante de Buenos Aires que hablaba de los gases de efecto invernadero como gases tóxicos, que es un poco extremo, nos parece, ¿no? Pero fíjense a la derecha, la naturaleza todos los años emite 790 gigatoneladas de CO2 y vuelve a capturarlas en los ecosistemas, principalmente los ecosistemas terrestres. Entonces, finalmente, las emisiones de la agricultura mundial son 5 gigatoneladas en un ciclo de la vida de casi 800, ¿verdad? ¿Qué porcentaje da? 0,6%, ¿no? 0,6%. Esa es la realidad, es nuestra, pero a pesar de eso estamos generando un problema muy, muy grande. Pero queríamos hoy dejarles como una idea de ver y seguir este trabajo, ¿no? De ver qué hacemos nosotros como humanos acá y qué responsabilidad tenemos para resolver esas 19 que seguimos tirando a la atmósfera. ¿Vamos bien? Espectacular. Y acá, Martín, sí, con todo lo que vos decís, a mí me gustaría preguntarte cómo es la relación del sector agropecuario y el cambio climático. Claro. Como vimos antes en el tobogán, ¿no? Buena pregunta, Sofi. Como vimos antes en el tobogán, la humanidad llegó a un nivel de emisiones tan alta, sobre todo por la quema de combustibles fósiles, pero también en parte por la deforestación, que hoy es tan grande el stock de CO2 en la atmósfera que la única alternativa es secuestrarlo. Y ahí la principal herramienta que tiene el ser humano es cambiar la forma en la que administra los suelos, la agricultura, la ganadería, la forestación, los bosques naturales y transformar todos esos en grandes almacenes de carbono. Esa es la única alternativa y es quizás la principal responsabilidad que tenga nuestro sector hacia el futuro. Y pensemos un momento como argentinos. La Argentina es el 8º o el 9º país en superficie del mundo y nuestros ecosistemas son tan enormes. Por ejemplo, para tomar un indicador, China, que tiene, ¿qué población más o menos? 1.400 millones de personas, ¿no? Y la Argentina tiene 40 y pico de millones de personas. Nuestros dos países tienen 70 millones de hectáreas de suelos aptos para la agricultura. 70 millones de hectáreas. En Argentina usamos 30, los chinos obviamente usan un poco más de esas 70 millones de hectáreas. Pero nosotros somos un país de una escala tal que si en Argentina no podemos hacer ese cambio que veíamos recién, ¿no? Del que estábamos hablando recién, el mundo difícilmente pueda cumplir con el Acuerdo de París. Porque puede ser que nuestra economía a nivel global es insignificante. Mañana tenemos una hiperinflación, ninguna variable económica del mundo va a preocuparse. Podemos tener 100% de inflación, 0, 400, nadie en el mundo se va a preocupar. Pero si nosotros no podemos ayudar a las personas que viven en el interior, que administran ese recurso, el que cuida un árbol, el que está con la motosierra, el que cuida una vaca, una abeja, un chivo, ¿no? O empresas como la Artirigoyen, que cuidan desde ese productor en el campo hasta el cliente final que dependió de ese producto en plena pandemia y ellos siguieron sembrando, cosechando, exportando al igual que otras millones de personas. Necesitamos tomar esa conciencia, ¿no? De esa responsabilidad y de esa ayuda que necesita la Argentina. Porque la Argentina no atrae inversiones, pero necesitamos que nuestras inversiones vengan a eso, ¿no? Martín, y me parece interesante también un concepto de cómo responde el agro a producir alimentos con una población creciente y cuidando los recursos que tiene, ¿no? Sí, yo creo que cuando uno mira
las decisiones del productor, y creo que hoy habrán visto muchas veces, ¿no? Y lo discutimos mucho en nuestro equipo de trabajo. Vemos justamente que el agro argentino en eso es un ejemplo, ¿no? De ir tomando siempre decisiones para mejorar un poco cada uno de los aspectos, ¿no? Cada aspecto de la fertilización, del cuidado de las plantas, buscando que esos suelos, digamos, sean más sustentables, que su ambiente, o sea, como vos decías al principio, ¿no? La gente, o sea, en Argentina todavía hay una gran parte de la población que vive en las zonas rurales y que le encanta que eso esté bien, ¿no? Buenísimo. Bueno, entonces, resaltando un poco esto, el cambio de paradigma, ¿no? Cómo hoy el sector tiene esta posibilidad, como contaba Martín, la cantidad de hectáreas que tienen, ¿no? Hoy la Argentina bajo pastizal, que se tienen que contabilizar, que se tienen que reportar. Ah, está muy bajito, perdón. Mañana ustedes van a estar en empresas, van a estar en laboratorios, y no se tienen que olvidar de algo, que el sector tiene algo muy importante, que para nosotros es nuestro motor, que arranca todos los días, sin ninguna programación, sin nada, que es la fotosíntesis. Es algo tan básico, chicos. O sea, son soluciones realmente, y lo han escuchado millones de veces seguro, basadas en la naturaleza. Es mirar, es volver a la biodiversidad, a ver esos campos nutridos, así con vegetación, bueno, hoy se habla mucho de todo lo que es los policultivos, y eso nos va a traer un diferencial como sector. Ya se está trabajando, y ustedes van a estar atrás de todo esto, y cuando se active o vean las plantas, abajo hay una adicionalidad, que es la adicionalidad del carbono, que es lo que nos va a diferenciar como país y como sector. Así que creemos muy importante en que se lleven ese mensaje, ¿no? Hoy tenemos un desafío grande de saber cuál es la huella argentina, de los inventarios de Argentina. Hay millones de mesas, nosotros formamos parte del programa argentino de carbono neutro, salió ahora en Maizar, el maíz argentino tiene la menor huella de carbono, y eso es un dato súper importante, así que, bueno. Bueno, y acá para resaltar un mensaje, quizás esto de posicionar al agro como la solución. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro aliado, que es el suelo. Nuestro recurso primario es lo que al agro le da el diferencial contra otros sectores, y esta oportunidad que tiene el sector agropecuario también para ayudar a otras industrias, ¿no? Porque esto es un trabajo colaborativo. Hoy el cambio climático es una realidad, y las empresas van a tener que actuar cada vez más en consecuencia, ¿no? Una empresa, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo están actuando las empresas en Argentina? ¿Qué están haciendo en frente a la sustentabilidad? Y hoy lo que tiene que ver con el cambio climático, quizás con algunas empresas, es un trabajo voluntario. ¿Por qué? Porque no tenemos una regulación en Argentina que le obligue a la empresa a medir su huella de carbono y responder y reportar. Qué importante es esa palabra, reportar. Contarle al consumidor, al cliente, al auditor, sus números con transparencia. Decía alguien por ahí que estaba estudiando contabilidad, ¿no? Entonces, los balances contables, hoy te lo pide todo el mundo, ¿no? Te lo piden para entender tu empresa, se publican, son públicos. Bueno, de repente van a empezar a escucharse un poquito más los inventarios de gases de efecto invernadero de las empresas, los reportes de sustentabilidad, y esta oportunidad de empezar a trabajar voluntariamente para que cuando llegue ese momento, bueno, estemos trabajando dentro de este tema. Larti, bueno, Larti Irigoyen, nosotros le decimos Larti, es una empresa que está hace más de 35 años, que nació en La Pampa, un pueblo que tiene 6.000 habitantes, 7.000 habitantes. 7.000. Listo. Que se van a enojar los de Catrelo. Ruta 5, con Cami somos las dos de Ruta 5. Sabemos que alguien del público por ahí, hay bastantes pampeanos. Bien, nos gusta, nos caen bien los pampeanos, vamos a decirlo.
Y bueno, nada, esto de qué lindo es este tema para nosotros, porque venimos trabajando en esto en equipo y colaborativo. Entonces, queríamos mostrarles algunos ejemplos de LARTI y la sustentabilidad y de cómo nosotros venimos actuando en este tema. Bueno, ahí como contaba Sofi, lo primero que hicimos es identificar los residuos, ¿no?, que generábamos como actividad. Identificamos los envases vacíos, no sé si han escuchado, ¿sí? Los envases vacíos es una ley nacional donde es una responsabilidad compartida desde el que fabrica el producto hasta el productor, o sea, el que lo comercializa y el productor, con distintas responsabilidades. Nosotros identificamos ese producto, ese residuo justamente, y lo que hicimos son centros de almacenamiento transitorios con campo limpio, ¿sí? Nuestro socio estratégico. Y estos centros de almacenamiento transitorios son como lugares, ¿sí?, donde uno puede llevar los bidones y se reciclan. Como si yo llevo la botella de coca a un lugar donde se recicle, bueno, esto es lo mismo. Nada más que hay que darle una correcta disposición a aquellos que no hicieron el triple lavado, capaz que alguno escuchó el triple lavado que tiene que hacer el maquinista, y esos que no hicieron el triple lavado se hace una disposición final y los que tienen el triple lavado se pueden reciclar. ¿Reciclar para qué? Para alargar el ciclo de vida del producto, transformarlo en una varilla, en una tranquera, en todos productos que vuelvan al campo. Entonces nosotros dijimos, primero tenemos que capacitar a nuestros colaboradores, a los contratistas, a los productores, que no se puede, o sea, ya cambió la economía de uso y tiro, sino que hay una economía circular y que el sector también tiene que ser parte de esa economía circular. Entonces, lo primero que hicimos es, listo, instalamos los centros de almacenamiento transitorios, los productores llevan los envases y ahí se clasifican. Se clasifican y todos aquellos que se pueden reciclar, se reciclan, que son los envases A. Después identificamos otro residuo más, que era el silo bolsa. Creo que más de uno ha visto un silo bolsa al costado de la ruta. También no tiene normativa nacional, pero lo identificamos, empezamos a trabajar con Ciclo Rural, que es una empresa de triple impacto, como decía Sofi, recolectan el silo bolsa y alargan el ciclo de vida del producto. Todo esto impacta indirectamente en la huella de carbono, ¿sí?, porque en la medida que vamos gestionando nuestros residuos y alargando el ciclo de vida de ese producto, es mucho mejor. Indirectamente, todo ese dinero que se recibe de la alianza con Ciclo Rural se hace reforestación con Reforest Argentina. Eso lo venimos haciendo hace años y la verdad tiene un impacto positivo enorme. Cada vez son más los productores que se quieren sumar. Todo el mundo está atrás, che, ¿qué están haciendo con los envases? Che, ¿qué están haciendo con el silo bolsa? ¿Podemos agregar valor? Estamos trabajando fuertemente en eso. Después lo que son certificaciones, se habló muchísimo con el tema de trazabilidad. Apostamos fuertemente en todo lo que es trazabilidad de la materia prima para que el consumidor identifique la labor que hay detrás de ese producto y de dónde viene, ¿no? Saber de dónde vienen los alimentos es muy importante, así que estamos trabajando fuertemente con eso. Y después, bueno, reforestación, como les contaba, indirectamente con Ciclo Rural. Buenísimo. Y acá Martín al principio de la presentación mencionó 3 metodologías para entender dónde estamos parados, ¿no? Habló de inventarios nacionales, habló de medición de huella de carbono y de los mercados de carbono, que dijo que no teníamos tiempo para hablarlo ahora, así que vendremos otra vez nomás. Y cuando habla de medición de huella de carbono, es donde ahí queremos mencionar el trabajo que está haciendo LARTI Irigoyen con esto de el objetivo de saber dónde estamos parados respecto a el ambiente que tenemos alrededor. Un trabajo que hicimos con Carbon Group, que también hicimos con otros consultores y que seguimos haciendo, sobre todo para entender cuáles son los puntos calientes de la actividad a la cual nos dedicamos y de ahí poder gestionar para reducir nuestra huella de carbono. Ese es nuestro principal objetivo. ¿Qué significa esto? Es entender la medición o medir para poder gestionar. Esto es nuestra base para saber qué trabajo tenemos que hacer. Y algo que mencionábamos también al principio es una empresa crece en comunidad. Una empresa está en una localidad y al lado tenemos mucha gente que vive en una misma localidad. En Catriló tenemos 7.000 habitantes, pero LARTI está en 6 provincias. Entonces trabajamos mucho
potenciando esta relación que vamos teniendo alrededor, y estos eventos de jóvenes a nosotros nos gustan mucho porque nosotros también desde el Artirigoyen generamos espacios de diálogo, reflexión y acercamos el sector agropecuario a los jóvenes que muchas veces se preguntan a dónde ir, se preguntan cómo seguir, y quizás hoy ustedes están dando sus primeros pasos en el mercado laboral o en unos años ya van a empezar a dar sus primeros pasos, y nosotros desde el ARTI queremos decirles que el sector agropecuario está viviendo una transformación hace algunos años, y esta transformación a mí me gusta sentirla como que hoy hay un espacio para una diversidad de talentos, y las diferentes orientaciones hoy tienen un lugar de protagonismo en el sector agropecuario. Ustedes están sentados ahí y en cualquier momento van a ser un cliente más, o van a ser un gerente más, o van a ser un empleado que está buscando potenciar a su empresa, y son ustedes los que van a marcar el ritmo de la sustentabilidad, del cambio, de la transformación. Así que muy importante también mencionar que queremos dar espacio a nuevos talentos. En la Artirigoyen contamos con un programa de jóvenes profesionales en donde buscamos que los que están recién recibidos o a punto de recibirse busquen una empresa en donde se les dé una visión de capacitación, de emprendedurismo en cierto punto, pero bueno, contarles de este programa que tiene la Artirigoyen, un programa de 1 año, de rotaciones por diferentes áreas de la compañía. Y con esto un poquito cerrar esta charla que tuvimos, diciéndoles algo que mencionaban acá, de que hoy el sector agropecuario se puede presentar como la solución, pero para eso necesitamos de la diversidad de talentos y necesitamos que ustedes que están ahí sentados empiecen a pararse y a entrar en esto que a nosotros tanto nos apasiona. Muchas gracias. Gracias.